Otra de las proteínas fundamentales y que siempre vamos a hablar acerca de ellas es la hemoglobina. ¿Por qué la hemoglobina? Bueno, pues porque la hemoglobina es una proteína y así que se quede ese nombre. La hemoglobina es una proteína y es una proteína que tiene una función fundamental en el transporte de oxígeno a los tejidos corporales. Y no solamente eso, sino que es capaz de recolectar también el dióxido de carbono que sale de las células una vez después del proceso de respiración celular. ¿Sí? Entonces, ¿la hemoglobina dónde está? La hemoglobina no está libre en sangre. La hemoglobina, perdón, está dentro de los glóbulos rojos. ¿Sí? Y hay cientos de miles de hemoglobinas dentro de los glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos, haciendo la analogía inversa, pues recogen o llevan, mejor dicho, el oxígeno gracias a la cantidad de hemoglobina que tienen dentro de ellas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en casos de anemia, nosotros los médicos clínicamente, para identificar a una anemia, necesitamos reconocer los niveles de hemoglobina. ¿Sí? Y a veces, curiosamente, cuando vemos los niveles de hemoglobina bajos, también alcanzamos a ver los niveles de eritrocitos bajos también, ¿sí? Y esto tiene relación pues con algunas deficiencias nutricionales, etcétera. Pero la hemoglobina es una proteína encargada del transporte de oxígeno y también encargada del transporte del intercambio, perdón, entre el oxígeno y el dióxido de carbono que se produce dentro de las células, ¿sí? A través, como dijimos, del proceso de respiración celular. Y si nos metemos un poquito más allá, el proceso de respiración el proceso de respiración celular también lo vamos a conocer como ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar unas imágenes que yo encontré para poder describir este tema. Y aquí nos comenta que básicamente cada eritrocito tiene más de 270 millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Una inmensa cantidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al glóbulo rojo le confiere justamente la posibilidad de ser una célula oxigenada, ser una célula capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno a los tejidos. Y vamos a decir pues que la hemoglobina pues también es una proteína globular que se va a encontrar en grandes cantidades dentro de los glóbulos rojos, y muy importante acordarse de estas cifras. La hemoglobina se mide en gramos, ¿de acuerdo? Y dependiendo del sexo, los gramos van a cambiar un poco. Para yo decir que una persona tiene una hemoglobina normal, un hombre, una hemoglobina normal, yo tengo que encontrar una hemoglobina aproximadamente entre 13 y 18 gramos. Y una hemoglobina normal en la mujer se va a encontrar entre los 12 y 16 gramos. Cuando una persona se acerca, o sea, se va para abajo, ¿sí? Y especialmente cuando empezamos a detectar valores de hemoglobina inferiores a 10 gramos, estamos ante la sospecha clara de que una persona está presentando anemia, nada más por la pura cuantificación de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina en general va a estar, como dijimos, en los glóbulos rojos, y es una de las cosas que le va a conferir al glóbulo rojo también un color característico, ¿sí? En este sentido, pues ya sabemos ese color característico, pues va a ser parte pues de la gran concentración de este elemento que se encuentra en sangre, y pues también va a ser responsable de la gran concentración de oxígeno que la hemoglobina es capaz de transportar a los tejidos, ¿sí? La combinación de la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí? Que en este caso la principal función de la hemoglobina es combinarse con el oxígeno de los pulmones y después liberar este oxígeno fácilmente
hacia los tejidos periféricos, ¿sí? Entonces, una vez, por ejemplo, que la hemoglobina, es decir, a través del corazón, por ejemplo, cuando la sangre es purificada, por así decirlo, por los pulmones, va a llegar al corazón izquierdo, oxigenada. Sale por la arteria aorta y a partir de la arteria aorta empieza a llevar la sangre hacia todos los tejidos de manera oxigenada. Esa sangre que llega a los tejidos, ¿sí? En esa sangre existe un intercambio a nivel celular en donde el glóbulo rojo que tiene sangre oxigenada intercambia esa sangre oxigenada por una sangre no tan oxigenada, ¿sí? Y entonces esa sangre no tan oxigenada va a tener que regresar de nueva cuenta hacia el corazón derecho para pasar a la circulación pulmonar y volver a oxigenarse, ¿sí? Entonces, a la hemoglobina que sale de la célula ya con una cierta carga de dióxido de carbono, la vamos a conocer como carboxihemoglobina. Y esa carboxihemoglobina va a viajar desde las venas hasta el corazón derecho, pasando por las arterias pulmonares hasta que llega un punto en que se vuelve a reoxigenar. ¿Sí? Dentro de las funciones, si somos un poquito más específicos, en la cuestión de las funciones de hemoglobina, la principal de ellas ya la conocemos, es el transporte de oxígeno. También acabamos de mencionar hace un momento el transporte de dióxido de carbono, ¿sí? Esto habíamos dicho que es un proceso que ocurre en los tejidos, ¿sí? Y que va a los pulmones, ¿sí? El dióxido de carbono que sale de las células va a los pulmones y se convierte en en un producto de desecho, para que en el momento a nivel alveolar, a nivel pulmonar, a nivel microscópico pulmonar, se pueda llevar a cabo el intercambio de gases para que estos gases pues se conviertan pues en una sangre oxigenada de nueva cuenta. Otra de las cosas muy importantes, y que esto lo vamos a ver en el balance de líquidos corporales, es que la hemoglobina en general tiene la característica pues de alguna manera de mediar también los procesos de acidosis y alcalosis a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces dice acá, juega un papel fundamental en la regulación del pH sanguíneo a través del aminoácido histidina, ¿sí? Que le da la capacidad de amortiguación a la hemoglobina neutralizando protones. Esto lo vamos a ver con detalle, pues. Pero tiene que ver básicamente que el dióxido de carbono como tal, el dióxido de carbono es un elemento ácido, ¿sí? Y es un elemento con el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que no caigamos en un proceso de descompensación orgánica por el exceso de ácido que hay en el cuerpo humano. La oxihemoglobina, en lo que estábamos viendo hace un momento, es una hemoglobina que está unida al dióxido de carbono, perdón, al oxígeno, y se le conoce pues como una oxihemoglobina que pues va a tener la capacidad pues de llevar esa sangre oxigenada al resto de los tejidos. Una vez que esa sangre se lleva a los tejidos, eh, es una hemoglobina que se encuentra disociada del dióxido de carbono y que posteriormente pues está compuesta principalmente de dióxido de carbono que dijimos se convierte en un producto de desecho para que posteriormente esa, eh, eh, esa hemoglobina llena de dióxido de carbono se purifique otra vez en los pulmones. La carbaminohemoglobina, bueno, pues se refiere a la hemoglobina unida al dióxido de carbono, también entre los glóbulos blancos y rojos, y la carboxihemoglobina tal cual
como lo habíamos mencionado, resultando pues de la unión del dióxido de carbono y que puede llegar a ser letal cuando existen problemas sanguíneos en donde hay una poca captación de los glóbulos rojos para sostener o para captar justamente las cantidades de dióxido de carbono que van a tener que ser pues desechadas a través de la respiración.